Cuando estamos trabajando información, en muchas ocasiones nos encontramos con que los datos que me vienen no tienen esos datos que yo quiero analizar. Por ejemplo, un centro de coste, por ejemplo, el año, por ejemplo, el departamento con el que trabajamos o la línea de producción con la que se está fabricando una materia. Entonces, aquí de una forma básica veremos cómo crear unidades de negocio que no vienen con los datos que me llegan. Una primera forma sería, por ejemplo, creando con formulación directa, es decir, yo tengo unos pedidos con una fecha, ¿vale? Por tanto, yo aquí, a través de una función que sería la función de fecha y hora año, yo quiero conseguir el año que tengo aquí y por tanto ya tengo una dimensión nueva, una unidad de negocio que antes yo no estaba analizando, una unidad de información. Igual que hemos hecho año, haremos el mes y lo mismo, yo vendría aquí y lo podría definir. Este serían la creación de unidades de análisis desde un punto de vista de simplemente aplicando funciones. Más adelante veremos funciones, pero aquí lo importante es ver cómo para cada valor que yo quiero analizar, para cada pregunta que le quiero hacer al dato, necesito una columna que me dé respuesta a ese dato. Por ejemplo, si yo quiero el semestre, si yo quiero el semestre, una de las formas que se podría hacer, ¿cuál sería? Con la función si, es decirle si el mes es más pequeño que 7, sería el primer semestre y si no, sería el segundo semestre. Importante, ahora estamos viendo cómo trabajar esta información desde un punto de vista sencillo. Si yo ahora acepto, simplemente es aplicando una fórmula o una función. En este caso hemos aplicado un sí. Si yo veo aquí, tengo el primer y el segundo. Yo ya puedo analizar por semestres. Luego veremos más funciones como el número de semana, como buscar V, sumarse en conjunto, más funciones. Pero lo importante, yo quería analizar mis ventas por semestre y ya lo puedo analizar porque tengo una columna que me da respuesta a esa pregunta. Vamos a un poquito más complicado, que repito que las funciones ya las veremos en otras lecciones, pero lo importante aquí es saber que yo, cada pregunta que le quiero hacer al dato, necesito una columna que me dé respuesta a esa pregunta. En este caso yo quiero saber, por ejemplo, la temperatura. Para una empresa de congelados es importante saber si esas ventas se han hecho en meses fríos o en meses calientes. Por tanto, yo aquí tengo una pestaña donde tengo un diccionario donde tengo los meses, tengo los nombres de los meses y aquí tengo la temperatura que ha hecho en cada mes. Por tanto, yo simplemente con un buscar V, yo le digo búscame el mes, me lo buscas en estas columnas de aquí, y me recuperas la columna 3 y siempre a falso. Cuando veamos la función buscar v ya lo veremos más a fondo. ¿Yo qué acabo de hacer? Acabo de crear una columna, una unidad de análisis que antes no teníamos, que es la temperatura de los meses que hemos hecho esas ventas. Si yo ahora le digo que el mes de octubre de ese año hacía calor, acabo de cambiar esa unidad de análisis, de todo mi análisis, por el mes de octubre ya no es frío, sino hace calor. Podríamos hacer estas unidades de análisis de las semanas. Si la semana tiene muchos días de vacaciones, pocos o bien ninguno, con centros de coste, con departamentos, con zonas geográficas. Lo único y lo importante en este vídeo, en esta parte de esta lección, es saber que cualquier pregunta que yo tenga de los datos, o bien me viene con una columna de los datos que hemos importado o tendré que crear esa columna que yo quiero analizar, ese dato que necesito trabajar.